mi nombre es Mario Curetti, nací en Bahía Blanca en el año 1958, 13 del 11. Nos fuimos de Bahía Blanca, mi papá trabajó en La Pampa durante muchos años, 3, 4 años, y después volvimos a Bahía Blanca y ahí seguí eh, trabajando y haciendo mi vida, ¿no? Mi vida social. En el año 1976 me tocó el servicio militar, me tocó Fuerza Aérea en Río Gallegos, en la cual no la hice en forma completa. ¿Por qué? Porque tenía una discapacidad que ya es obvio, los anteojos en aquella época no podían usar los colimbas anteojos. Pero nos firmaron igual el apto A que se ponía en el DNI y nos trasladaron a todos a la base de Río Gallegos. ¿Por qué? Estaba el conflicto con Chile, año 1976. Entonces quedamos como refuerzo de la base y los muchachos colimbas más viejos, digamos, hacían todo lo que era las guardias y iban a la frontera y demás, todo trabajo técnico. Nosotros hacíamos lo que era el ranchado, la cocina, el lavadero y demás. Termino el servicio militar, que fueron 3 meses, me echan, nos sacan porque ya éramos excedentes, no había comida, era un bodrio todo eso, y nos mandan a cada uno a su destino. Vuelvo a Bahía Blanca sin nada, no terminé mi secundaria nunca, me peleé con el director de la escuela una vez, era muy mal llevado, chico, muy mal llevado. Eh, entonces me agarra un familiar mío, me dice: ¿qué vas a hacer de tu perra vida? Digo: qué sé yo, no tengo idea. Dice: vení, vamos a los barcos pesqueros que ahí va a tener trabajo y vas a ganar plata. Bueno, 1978 salgo embarcado en un barco pesquero por primera vez. Este es el punto inicial para continuar lo que fue Malvinas. Eh, Salimos a navegar, en fin, durante tiempo, y en el año 1982 este, mm, em, salimos, salimos el 21 de abril, salimos a navegar con un viaje normal, como si hubiera ya sabíamos, ya estaba en toda la noticia del mundo. Malvinas había sido tomada, ya había muerto el primer capitán Giachino, ya teníamos las tropas yendo para el sur. Bueno, en ese momento mi esposa me dice que ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a navegar? ¿Te parece? ¿Es peligroso? Y nada, nosotros vamos por un lado, la guerra está en Malvinas, nosotros vamos a estar en San Antonio Este, como para que se den una idea, más o menos San Antonio Este, Madrid, por ahí toda esa zona. Bueno, salimos a navegar el 21 de abril, normalmente, rumbo norte, como para Punta Alta, seguimos para ese rumbo. Y escasos minutos se llama virar, giramos hacia la izquierda. ¿Para dónde vamos? Bueno, toda la hipótesis de decir, bueno, el sur está en guerra, nosotros vamos a pescar al norte, frente a Brasil, sí, íbamos a Uruguay, sí iba a pescar a veces ahí, pero en esa época no hay pescado ahí. Y dice: bueno, para minimizar riesgos, qué sé yo, bueno, vamos. Cuestión así que de madrugada estábamos en Mar del Plata. Se llama navegar al garete, sin máquina, sin soltar el ancla, sin nada, flotando ahí, quietitos. Viene una lancha de prefectura con 3 personas, suben los 3, eh, bajan 2 y una persona se queda. ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? 6:30 de la mañana, a nosotros en el barco nos te despiertan uno por uno. Hay unos timbres que suenan y cada uno sabe qué maniobra tiene que hacer. O sea, 7 timbres o 6 timbres, no me acuerdo, eran todo el mundo al comedor. Y si era no menos o una cuestión así, 3 era maniobra de virar la cuestión. Suenan los timbrazos para presentarnos todo al comedor. Cuando llegamos todos al comedor, todos hombres, estamos en ropa interior, o sea, el calzoncillo de frisa que se usaba mucho, la camiseta gruesa. Era muy temprano para hacer algo de maniobra en el barco. Yo sabía que nosotros hasta las 9, 10 de la mañana no íbamos a arrancar haciendo maniobra. Se apersona el capitán, el primer oficial,
capitán de pesca y un señor. Un señor que estaba con una camisa blanca, un saco negro y muy bien a la vista una pistola, ¿no? En la cintura, una pistola en la cintura, de las que usaban reglamentariamente las Fuerzas Armadas. Y dice, bueno, señores, como ustedes saben, Argentina está en guerra y nosotros vamos a servir, vamos a ser patria, vamos a brindar servicio a la patria. ¿Y de qué forma? Dice, bueno, ya se van a enterar. Bueno, teníamos españoles a bordo, los españoles se alteraron, hostia, que nosotros nos queremos ir, que esto no es nuestra guerra, saca el arma, monta y dice, de acá no se va nadie. Textuales palabras. Nosotros los argentinos ya veníamos de algo bastante difícil de soportar y de vivirlo. Nosotros con desaparecidos, con gente que no sabíamos dónde estaba, no podíamos cambiar de idea, no teníamos democracia, no podíamos objetar absolutamente nada en forma democrática. Y entonces ya sabíamos lo que teníamos que hacer era quedarnos callados en la boca, porque era sencillo, un balazo y al agua. ¿Sí? Era más o menos así la historia. Los argentinos quedamos todos quietitos, los españoles se habían alterado, bueno, hablaron con el capitán, le dijeron que no iba a pasar nada, nos enteramos después, ¿no? Ellos hicieron su reunión aparte. Empezaron a transcurrir los días y empezamos a recibir órdenes ya en forma verbal del capitán y de este señor que se llama Fernando Pedro Amorena, teniente de navío. Este señor nos impartía las órdenes en forma como militar. Habíamos hecho una grilla de guardia, en la cual hacíamos guardia en los puentes de popa y en el puente de mando, uno en cada ala, con largas vistas, y empezamos a hacer avistaje a ver si se veía algo. Acotación de esto, el buque español nuestro, Usurbil, buque pesquero Usurbil, de altura, hacía muy pocos años que había venido de España. Ese barco tenía un radar que era casi mayor, más poderoso que cualquier fragata acá de Argentina. Captaba 35 millas, o sea, 35 millas de radio. Si uno lo ve por el sonar, o sea, eso que va pegando el barril y se apunta con unos puntitos cuando aparece algo. Bueno, y era importante para la Armada ese. Entonces nosotros fuimos cabeza de cañón, carne de cañón y cabeza de cañón. Nos mandaron a interceptar la flota inglesa. Nada más y nada menos. ¿Cómo se llamaba tu barco? Buque pesquero Usurbil. El Usurbil. En este momento está muriéndose en el estuario acá en la ría. Declarado monumento histórico. Cuando empiezan a transcurrir los días, el nerviosismo avanza, porque todo el día era zafarrancho de abandono e incendio. Sabíamos que nos iban a tirar, sabíamos que, que iba a haber pocos sobrevivientes si llegaba a caer algo, si nos tiraban una bomba, si nos ametrallaban. Empezamos a hacer todo lo que se llama el aligeramiento para hacer para arriar los botes salvavidas. Los botes salvavidas eran en la época como del Titanic, una cosa así, los aparejos con la soga de cáñamo y había que amurarlo y de ahí bajarlos al agua. Y habían dos balsas, una en cada banda, para 20 personas, de las modernas, esa que se estira, se tira una piola y se autoinfla. Esa era muy fácil porque ya estaba todo armado, pero el otro había que aceitarlo y dejarlo bien ágil para hacerlo en alguna maniobra si era inmediata. Seguimos con nuestras maniobras de incendio, a aligerar todo, mangueras y preparar todo. Llegado así, empezaron a pasar los días. La primera parte de la flota inglesa la vimos pasar por el radar. Se veía muy, muy, muy lejos en el horizonte. Una tarde-noche casi. Y se veían algunas luces que se hacían señas entre buque y buque, ingleses, ¿no? Pero no veíamos la forma de los barcos. Esa fue la primera parte. Aquí una cuestión, nuestro barco desarrollaba de máxima velocidad 13 nudos.
Mientras que un buque de guerra entre 28 a 30 o 32 nudos, ¿no es cierto? 4 horas más tarde ya se habían ido lejos. Bueno, seguíamos igual con el radar y demás. No le, eh, teniente de navío estaba en contacto con el edificio Libertad. Con el edificio Libertad se le pasaba toda la información del buque, qué tipo de maniobra estaba haciendo y dónde estaba. A esto acoto también que no teníamos, en esa época no había GPS, no había nada, se seguía con el sextante, ubicación de estrella y volcado la carta y por eso sabíamos. Pero normalmente ese tipo de forma de ubicación en el mar siempre hay un margen de error muy grande. O sea, puede haber una milla o puede haber menos de una milla. Pero siempre hay una diferencia mucho más grande que hoy con un GPS. El GPS puede haber erróneamente 50 centímetros, 1 metro. El cual, bueno, se le pasaba el informe de una forma de códigos. Es decir, una tonelada, para dar un ejemplo, una tonelada de merluza era un destructor. Una tonelada de abadejo era no sé, un navío más chico. Y así sucesivamente. Avistaje de aves en zona de pesca. Eran los aviones o helicópteros que sobrevolaban. Durante 4 o 5 días, desde que pasó la primera flota, la parte de la flota, se le fue pasando ese informe. La perdimos, obviamente, por velocidad y distancia. Quedamos en ese zigzag de, de este a oeste y bajando al sur para la zona de Malvinas, sin entrar en lo que llamaron el TOM, el TOM y el TOAS, ¿no es cierto? Lo que los británicos habían puesto como círculo estratégico en el cual todo buque que se encontrara en ese lugar iba a ser hundido. Tal es así, corro un poquito el eje de la historia, tal es así que 2 buques son hundidos fuera de ese círculo marcado por los ingleses. Uno es el Ara General Belgrano, que mueren 2 civiles. Los 2 civiles que mueren son los 2 muchachos puntanos de San Luis, que estaban a cargo de la cantina. Y el otro buque que hunden es el buque pesquero Narwhal, que está fuera de esa zona de exclusión, pero le molestaba mucho a los ingleses ese barco. También le molestamos nosotros, y sigo con Mirlat. Pasaron los días y el 8 de mayo fue el día terrible para nosotros. Venía en la segunda sección de la flota inglesa. Esa sí la vimos muy cerca, muy cerca. Como la formación de que se veían en los buques de guerra de la Segunda Guerra Mundial cuando miramos películas, bueno, de esa misma forma. Venían navegando así, nosotros por el medio. Capitán, ya se imaginarán por qué hacía todo eso, ¿no? Capitán hacía desorden con todo, caso omiso a lo que le decían los ingleses, se hacían señas con luz, ¿no es cierto? Y con banderas. El arriado y virado de banderas forman letras en la cual le estás avisando al otro buque qué crees que haga, qué, qué tenés que hacer. Le estaban diciendo que nos retirábamos de la zona porque íbamos a ser hundidos. El capitán, un 5 de bolilla, caso omiso a todo lo que decía, despega un helicóptero. Tengo la foto del helicóptero, despega un helicóptero, sobrevuela el barco, abre el portón y vemos a un marín con una ametralladora. Y bueno, ya, acá se terminó todo. Acá comienza el desorden. No nos tira a nosotros, tira al agua. Tan, 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 tan. Como para persuadirnos de que nos corriéramos de la maniobra que estábamos haciendo. Tal es así que no, tampoco al helicóptero el capitán le hacía lo que se llama, lo voy a hacer, la expresión que hacía Martín Carabajal, ¿se acuerdan? El cortito. Bueno, eso le hacía el capitán de nuestro barco al piloto del helicóptero. Sobrevoló un par de veces el helicóptero, se fue y vino un Sea Harrier. Sea Harrier vino de popa, volando por estribor, lado derecho, por estribor, nos pasa arrasando, se aleja y vuelve por proa. Cuando llega por proa delante del buque,
como te comentaba, hoy Sid Harrier tiene la habilidad de volar em, suspendido. Tuerce su turbina hacia abajo y queda suspendido, forma como un helicóptero. Queda a un cable, 400, 500 metros del buque y empieza a disparar con su cañón a la proa del barco, pero no al barco, también al agua. Tan, 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 tan. Nos sobrevuela, pega unos tiros y sale volando, da una vuelta y se va. El capitán, dentro de toda su locura de hacer, parece que recibió orden de alguien más y nos corrimos del eje donde venían los barcos. ¿Por qué? Porque había que pasar primero el informe antes de que nos hunden. Porque si nos hundían no íbamos a pasar ningún informe. El radio, con aquellos equipos de VHF, esos antiguos que hablamos, sí, Costera, Bahía Blanca, cambio, y en fin, entonces el sistema era lento para mandar y se usaba mucho la clave Morse. Y bueno, el teniente Navío empezó a mandar todo el informe con la cantidad de barcos que era, obviamente con el sistema de merluza, abadejo, langostino, como fuere, eh, qué maniobras estaban haciendo y dónde estaban y el punto más o menos exacto. Es ahí cuando la Armada Argentina recibe el- la noticia, digamos, y la desarrolla con la Fuerza Aérea. Eso nos centramos después. Después, 2 a 4, atacan a uno de esta parte de la flota que venía navegando. Obviamente pasó lo mismo que la anterior, ¿no es cierto? Em, a navegar a 25 nudos, nosotros íbamos de atrás y cada vez más lejos, ¿no es cierto? Y a ir navegando a 13 nudos no nos alcanzábamos nunca, pero lo seguíamos con el radar. 2 días y lo perdimos. El día 9 de mayo hunden al buque pesquero Narwhal y el día 10 hunden al Bahía Valparaíso. Y el capitán, y recibimos la orden de dejar la zona porque ya era caso omiso que nos íbamos a terminar mal. Para esto nosotros no salimos solo, 4 buques pesqueros hicimos todas esas maniobras. Usurbil, María Luisa y María Alejandra. Y el pesquero Narwan en el sur del casi Malvinas, ¿no es cierto? Afuera de la zona de exclusión. Cuando pasan los días, empezamos a ver que nuestra flota, los civiles ya empezaron a, mm, a entrar al continente. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando del 1 de mayo, ya estaban los desembarcos, ya estaba la guerra, ya barcos no iban a venir más. Entonces era como medio inútil estar ahí en el medio mar esperando qué o qué cosa. Y nos dan la orden y nos volvemos al continente. Cuando llegamos al continente, entramos a Buenos Aires, a Dársena Norte, lo que hoy Puerto Madero. Toda esa zona era una zona horrible de galpones, feísimo. Y nos esconden, literalmente nos esconden detrás de un barco que estaba derrumbado, medio hundido. Viene 4 personas con muchas insignias. Uno era un señor de prefectura, gendarmería y uno de ejército. Y no sé si podría decir las palabras que nos dijeron, porque es insultante, ¿sí? Bueno, cuando atracamos, lo primero que hace el marinero es bajar la planchada y bajar a tierra, quiere caminar en algo firme, está todo el día navegando, no nos dejaban bajar la planchada. Cuando viene esta gente, se baja la planchada, suben, todo el mundo al comedor, y ya para esto los españoles estaban con sus maletas, todo listo, bajaron y se fueron, ni saludaron, nada, desesperado para irse. Eh, Cuenta también que los españoles dormían abajo de los cáncamos de donde estaba el buque, la balsa salvavidas, ¿eh? Pasamos noches ahí, los españoles durmiendo ahí afuera porque no querían morir en el camarote. Fueron momentos muy críticos para la época. Cuando entramos, bueno, nos dice esta gente, prefectoriano, dice, bueno, pendejos de mierda, ustedes participaron
de un avistaje de inglés, el primero que hable, que cuente, que diga algo, va a ser considerado traidor a la patria. Vos vivís en tal lado, sos casado, vos vivís allá, vos vivís en Bahía Blanca, vos vivís así. Imagínense, nadie iba a hablar, nadie iba a hablar. Es más, yo le conté a mi mujer que había estado en la guerra. Ella sabía que había estado en el mar, pero no había sabido. Todo lo que había pasado yo no se lo conté nunca, porque tenía un perfecturiano viviendo en la casa de, vivíamos mi mamá y nosotros en un departamento en el fondo y mi hermana en el frente con su marido que era perfecturiano. Si yo llegaba a contar algo así, este mismo personaje me iba a meter preso, porque era un buen milico de ley, como decía, ¿no? La cual el año 83, cuando gana Raúl Alfonsín, la democracia, al tiempo, vamos a hablar en marzo, ahí le conté a mi esposa todo lo que había pasado. Y ahí se volvió a cerrar la puerta, porque nunca más pude contar nada porque me echaron de un trabajo por haber estado en Malvinas, porque no, el último patrón que tuve, digamos, en forma civil, porque fue pasar a trabajar a la provincia, también, si yo hubiera sabido que hubiera estado en Malvinas, yo no te hubiera dado trabajo. Fueron épocas muy difíciles cuando volvimos. Cada uno hizo lo que pudo con los pedazos y tuvimos muchos años callados sin poder hablar ni expresar de lo que habíamos vivido cada uno. Si bien la situación nuestra fue peligrosa, fue estresante, vivimos 3 días, 4 días de intensa, no comíamos, no dormíamos, no duchábamos, no podíamos hacer nada, porque yo dormía con el chaleco salvavidas y, y el DNI, el verde, envuelto en nylon con una soguita colgada para, bueno, si llego a flotar en el agua, que por lo menos que sepan quién soy, ¿no? Y eso fue lo que nos dejó la experiencia de la guerra, de haber estado un montón de días sin poder contar después qué nos había pasado, cómo lo habíamos vivido, los agravios, los insultos, la degradación humana, todo eso muchos años quedó oculto. Y tuvimos más de 2000 civiles que actuamos en la guerra de Malvinas, 59 barcos, 153 extranjeros, de los cuales 75 eran españoles, españoles muertos. Tenemos chilenos, de los buques pesqueros habían 2 chilenos embarcados, venían de Chile a trabajar y los sorprendió de la misma forma. Uruguayos, tenemos el uruguayo del Narwhal, buque pesquero en agua que fue hundido. Y así sucesivamente, había muchos extranjeros trabajando. Y eso quedó todo oculto en la historia, porque sin desmerecer, obviamente, ¿no? Y me saco el sombrero con lo que hicieron los chicos en Malvinas, es impecable, pero detrás de todo eso hubo un despliegue que mucha gente no lo sabe, no lo conoce. Cuando pasaron los años, había mucha carga encima, más encima de uno, ¿no? De no poder expresar y no poder contar. Cuando pudimos liberar un poco todo esto, era bastante tarde, porque nos tocó vivir las situaciones de compañeros suicidados. Como te contaba hace un ratito, hay gente que hace muy poco tiempo que se suicidó. em, no fuimos ocultados debajo de la alfombra durante muchos años y tuvimos que pasar cosas muy difíciles en la vida. No sé qué más. Tremenda la historia. Eh, Seguimiento. Sí, cuando percibiste que había socialmente o la coyuntura política algún tipo de reconocimiento, de mayor apertura para que puedan comenzar a expresar las experiencias. Bueno, arranca más o menos en el 2000, cuando en 93, 94 empiezan los primeros reconocimientos con los que son colismas, ¿no es cierto? Y nosotros tuvimos que
pedir todo lo que sea histórico, tanto sea como en prefectura y demás, para poder ingresarlo al edificio de Libertad y para ver si éramos considerados veteranos de guerra. Y en la cual sí, bueno, pasado el tiempo, eso lo empezamos nosotros en el año 98. En el año 98 arrancamos con eso. El año 99 se empieza empezamos a recibir comunicación del edificio de Libertad con ¿cómo se llama? Con un cuaderno, un libro, en el cual les teníamos que expresar lo que habíamos vivido y qué forma. Entonces ahí hicieron la comparativa de que si habíamos estado o no, más adjuntado a eso la libreta de embarque, una fotocopia legalizada, para ver si verdaderamente habíamos estado en el buque en esa fecha. Bueno, a partir de ahí se hace toda la gestión y a fines del 99, noviembre del 99, somos nombrados veteranos de Guerra Malvinas. Menem firma ¿cómo se llama? El diploma de veterano de Guerra Malvinas y es entregado. Nos entregan después en el 2000 en la base acá de Puerto Belgrano, conjunto a eso la medalla de la fuerza. Previo a eso nos mandaron la medalla de Congreso, ¿no es cierto? Y a partir de ahí arranca la otra parte de la historia. Eh, pero también con mucha lucha, con mucha gente que trabajó muchísimo, se habían hecho un par de organizaciones que hoy trabajan muy bien, y que por un lado está el CECIN y por otro lado están los chicos de, ¿cómo se dice? La federación y la confederación, que trabajan para el veterano y se logran cosas muy importantes para ellos mismos, ¿no? En la cual que es hoy tenemos, que es importantísimo en cuestión de salud y la salud mental. Quizás por el otro lado una muela, tenemos algún detalle, pero lo que es salud mental está muy bien aceitadito. En Bahía Blanca tenemos a Guillermo de la Fuente, que está encargado de la región y hace el trato directo con la persona que está afectada con esto, ¿no? Con su trastorno o la situación que esté viviendo. Y hoy por hoy esa parte está bastante bien cuidada, bastante bien cuidada. Ya digo, lo otro es un poquito más discutible porque es PAMI y entra otra cosa y siempre hay un detalle que no anda. También tenemos idioma, pero bueno, ya sabemos lo que está pasando con idioma. Que en esta posguerra vos participaste o o participás actualmente de algún centro de veteranos, ¿cuál es el vínculo si es que participás? Sí, sí, sí. Bueno, formo parte de una comisión directiva que hace más de 20 años que estamos juntos y, en fin, se trabaja en conjunto, se trabaja para hacer eh, historia, para hacer historias también. Tenemos el CGC, el Centro de Gestión Cultural, ahí en Celarayán y Cuyo, en el cual también damos charlas a escuelas que quieran ir, previo se hace la reserva del lugar, ¿no es cierto? Del horario, y damos charlas ahí en las escuelas y tenemos un montón de cosas para mostrar a los chicos y a los visitantes, que hay un pedazo de avión, una 4, hay una balsa que representa la balsa del General Belgrano, en fin, armamentos, videos, cosas nuestras particulares, que fue traída allá en Malvinas, hay un poquito de turba de Malvinas, hay unos calcetines de unos colimbas que estaban en una trinchera, en fin, hay muchas cositas que sirven para la historia. Y sí, seguimos trabajando y seguimos dando charlas en las escuelas. ¿Y desde cuándo sos parte del centro de veteranos? Soy parte del centro veterano del año 2003-2004, ¿Integraste por qué? porque necesitábamos agruparnos para sentir un poco de cobijo, porque era difícil a veces en saber con quién o cómo hablar de lo que habíamos pasado cada uno en Malvinas, siendo de que por allá íbamos a un psicólogo y no encontraba la forma. Ya sabemos lo que son los psicólogos y el que no sufrió algún postraumático, por ahí es mucho más difícil saber expresarlo a la persona que le está pasando.
Por eso hoy hay varios veteranos malvineños que son psicólogos y dan charlas. Los psicólogos pues, están sabiendo de qué están hablando, porque están más vividos. A ver, yo con esto no quiero desmerecer el trabajo de los psicólogos, no, para nada. Pero hay personas que sí y hay personas que no saben conllevarlo a eso de la cuestión de la guerra. Y se abruman, algunas personas se abruman. Como me ha pasado con una de las chicas de la psicóloga cuando le han contado de, como te contaba hoy, que juntar los pedazos de los muertos, ir al campo de combate y sacar los cuerpos. Eso no sé qué psicólogo te lo puede sacar. La verdad que no sé. Eso es muy duro. Si nosotros que vivimos lo que vivimos, que fue esos tiros, por decir una manera, eh, las corbetas que se nos venía encima, tuvimos una fragata en popa que nos apuntó durante 24 horas, en la cual esperó orden para ver si nos hundían o no nos hundían. Y y ese postraumático nosotros lo vivimos, porque comíamos en cubierta, dormíamos en cubierta, no sabíamos en qué momento explotaba el barco. Y nosotros sin armas, sin nada, desarmados, teníamos una gomera, o una onda, como decimos nosotros. Y con eso le tiramos al helicóptero. Pero, a ver, era una desidia, una cosa que no entendíamos lo que pasaba. Creo que eso nos marcó de por vida, de por vida. Por eso hoy tenemos amigazos, amigazos de la vida de veteranos que no nos conocíamos, para nada, absolutamente. No nos conocíamos, uno por un lado, otro por el otro. Y hoy somos lo que se llama hermanos de trinchera. Nos ayudamos, charlamos, el que lo ve mal caído o lo ve mal al otro lo ayuda, o si está muy deteriorado, por decirlo de alguna forma, inmediatamente se da alerta roja y lo llamamos a Guille para que se haga cargo. Y ahí vamos, sobreviviendo, juntando pedazos, todavía, a 42 años de Malvita. Y con los tripulantes, vuelvo un poquito para atrás, los tripulantes del barco de Lucerville, ¿te has vuelto a encontrarlos? ¿Qué pasó con los españoles? ¿Vieron el tipo de relación? ¿Sabes dónde están? ¿Viven? Sí, tenemos un grupo, hagamos un grupo de WhatsApp, hoy esta generación que es divina. Tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos tres españoles que están vivos, porque los españoles eran mayores que nosotros. Cuando nosotros, en el año 2000, ya empiezan a fallecer los españoles, porque eran personas de 35, 40 y más de edad. Había unos pocos muchachos que eran jóvenes, yo tenía en ese momento 23 años, y los españoles andaban entre 27 y 28 años. Hoy tienen 80, 82, la ratiña, le decimos, tiene 82 años, y Juan Casas también, tiene 81 también, y fueron condecorados en España, nombrados veteranos de guerra de Malvinas, y obviamente perciben los beneficios de cualquier veterano. Creo que son los únicos tres españoles que están vivos. Después con el resto de los muchachos de acá, sí, nos juntamos, tenemos un grupete, hay varios que ya fallecieron por el efecto postraumático, tanto yo como mucha gente lo desarrolló enfermedades crónicas. Yo tuve cáncer en su momento y bueno, lo zafé, zafé. Y varios de nuestros compañeros murieron de cáncer, pero todo esto es a efecto postraumático. Y ahí vamos, como te dije, juntando pedazos. Adelante. ¿Qué contamos qué significa esa medalla que tenés? Bueno, ¿Está para vos? esto en realidad, em, esto forma parte de la historia también, porque soldados solo conocidos por Dios, los que están sepultados en Malvinas, no alcanzaron a hacerle las chapas identificatorias. Y este fue entre broma y llanto. Le decía, ¿no? A mis hijos, digo,
El día que me muera no me van a reconocer. Sí, te vamos a reconocer sí, porque te hice la chapa. Entonces mis hijos me hicieron esta chapa con un joyero amigo y, y que de un lado dice héroe de Malvinas. Yo no sé si soy tan héroe. Los que son héroes fueron los que quedaron allá en Malvinas. Para mis hijos soy un héroe y lo respeto, pero no me considero un héroe. La verdad que no. Los héroes dejaron la vida y ellos son los que verdaderamente merecen el respeto de por vida. Y bueno, me hicieron la chapita con mi nombre, mi apellido, mi grupo sanguíneo y el DNI. Dice, bueno, viejo, si te encuentran tirado en la calle van a saber quién sos. Dice, por lo menos. Y es así. No sé si nos querés contar algo más, alguna cosa que te parece que haya quedado en el tintero y que te resulte interesante. No, lo que sí siempre recalco cuando tenemos alguna charla es que, bueno, más allá de lo que me comentaste, que va a ser fabuloso, es la difusión. Porque si esto se graba y no se ve más, es como que pasó todo el cohete. Pero si esto tiene difusión y de difusión nacional, internacional, mejor. Porque el argentino es muy rápido de perder memoria. Tiene una memoria muy frágil. Y después se empieza a distorsionar lo que es la historia. Tanto sea como política, como héroes, como nuestros héroes, que para mí San Martín, Belgrano, Rosa, Güemes, Julia Zorduy, para mí son personajes de la historia que no debemos olvidar nunca. Fueron nuestros padres de la historia. Entonces, que los héroes de Malvinas, aquellos que quedaron, no se olviden nunca de ellos. Que no viva solamente en un cantito de la camiseta argentina, que no está mal, porque sigue refrescando la memoria, pero que sí siga estando en las escuelas, y no solamente el 2 de abril. Del 2 de abril al 14 de junio pasaron muchísimas cosas, y del 14 de junio en adelante, del 82 hasta la época, infinidad de cosas pasaron. Entonces, sería buenísimo que esto nadie se olvide, reitero, de los muertos en Malvinas y que sigan en la memoria de todos. Sería importantísimo.